Nuestras crisis de política, de políticos y de sociedad tienen muchos antecedentes. Uno importante fue la contrarreforma de Bartlett de 1986. Juzga por ti mismo. La reforma electoral de 1986 no nada más nos robó nuestro voto de representación proporcional a los ciudadanos, sino que significó un quiebre en el paradigma, en el sentido, en el destino e incluso en las formas de hacer política en México. Por eso se le conoce como la contrarreforma de Bartlett. Déjenme aclarar, abuelo de pájaro. Nuestras reformas electorales, nuestra legislación electoral fue remisa y lenta hasta 1976. De hecho, de 1918 a 1946 nos regimos por una ley que dejaba en los estados y en los municipios la organización de las elecciones. No había partidos nacionales, no había un órgano nacional, no había un padrón nacional. Las casillas se integraban con los primeros que se apersonaran en ella, que generalmente eran miembros de sindicatos oficiales. En 1946, Ávila Camacho se ve obligado, después de tenerse que abrir al mundo en la Segunda Guerra Mundial, a legitimar un poco el sistema político que ya no respondía al México salido de la revolución. México que no nomás entraba al mundo, sino entraba al mundo industrializado, un mundo más moderno, ya no andábamos en caballo ni con carabinas, ¿no? Así que, pues primero Ávila Camacho cambia una legislación para crear un órgano nacional que organice las elecciones, para que se haga un padrón nacional por primera vez y haya una entidad que se encargue formalmente de eso, porque los padrones se hacían a nivel local y para cada elección. Y los partidos se inscribían para cada elección. Y si bien había partidos que tenían muchos años, es hasta el 46 con Ávila Camacho que se crea la figura de partido político nacional, el padrón nacional, una organización nacional y un sistema para designar e integrar funcionarios de casilla capacitados y no a los primeros que se apersonaran. Así llegamos a 1963 y Díaz Ordaz, que tenía intenciones de ser candidato en 64 a la presidencia de la República, dice esto no aguanta más, porque si bien ya había partidos nacionales, era muy difícil para ellos alcanzar un distrito de mayoría relativa. No es que no lo alcanzaran, pero era excepcional que lo hicieran. Así que dijo, no, tenemos que abrir esto para legitimar aún más el sistema político. Inclusive la iniciativa de reforma a la Constitución, al 54 constitucional, que él escribe en su máquina mecánica Remington de color verde allí en Gobernación, dice que es para eso, esta reforma es para legitimar con los partidos minoritarios pues, al régimen del partido mayoritario. ¿En qué consistía la figura de diputado de partido? La figura de diputado de partido decía a la primera minoría, es decir, el partido mayoritario se gana el diputado de mayoría, pero el que quede en segundo lugar, la primera minoría, ¿sí?, podrá acceder si cumple los siguientes requisitos. Si a nivel nacional su partido obtiene 2.5% o más, tendrá derecho a 5 diputados, que serán aquellos, entre todos los que haya propuesto, que hayan obtenido el mayor número de votos entre sus propios miembros de partido, es decir, entre todos los candidatos del panel, los primeros 5 que tengan más votos, esos entran. Y uno más por cada 0.5% porcentual de la votación nacional, hasta topar en un total de 20. Así llegamos a 1976 con la elección presidencial de López Portillo, que va como candidato único. Reyes Heroles se encuentra en 1977 cuando se hace cargo por instrucciones del presidente López Portillo de la reforma política, que existían 196 distritos federales electorales, es decir, 196 diputados de mayoría relativa y 41 diputados de partido
que estos, recordemos, respondían al porcentaje de votación que hubiesen adquirido en la elección. Así que él se encuentra con 237 diputados en total y propone subir a 300 diputados de mayoría relativa y 100 de representación proporcional. Porque él lo que propuso y aceptaron todos los partidos fue un paradigma y un principio de proporcionalidad, de equidad, que de manera gradual, y esta ya es interpretación mía, fuese recorriendo la mayoría relativa hacia un sistema de representación proporcional pleno. Así llegamos con Bartlett de secretario de Gobernación de Miguel de la Madrid en 1982, con aspiraciones a la presidencia en 1988. Bartlett sabía con toda precisión que 100 diputados de representación proporcional no podían con 300 de mayoría relativa, que podrían ganarles la discusión, pero no la votación. Pero eso no era lo que le preocupaba a Bartlett con miras al 88, sino que la apertura de la LOPE cambió las perspectivas y las aspiraciones de las oposiciones. Y las oposiciones empezaron a avanzar a nivel local, principalmente en las capitales de los estados, ganando las capitales de los estados, hasta que llegamos a la elección de Chihuahua, de gobernador, en donde Bartlett desde gobernación opera un fraude patriótico. Y dice que hizo patria porque evitó que ganara un gobierno del estado la derecha conservadora y reaccionaria. Eso, pues lógicamente endureció, hizo más agresivo el combate de los panistas, y con razón, y surgieron figuras nacionales como Luis H. Álvarez. A Bartlett le preocupaba que las oposiciones fuesen ganando espacios de lo local a lo nacional. Y si Reyes Heroles abrió la senda de la proporcionalidad, Bartlett la cerró para imponer la senda de la sobrerepresentación. Aquí hay un dato que ayer obvié para no complicar la explicación, pero que tengo que traer a colación. La reforma de Reyes Heroles en el 76 crea 100 diputados de representación proporcional, en donde el partido que ganara la mayoría no tenía derecho a diputados de representación proporcional. Por eso es que dije que el PRI le decía a sus militantes, en mayoría votas por nosotros, PRI, y en representación proporcional, como yo no puedo entrar a ese reparto, vota por el PAR y por el PPS. Pues bien, Bartlett dice, vamos a ampliar la bolsa de 100 a 200 de representación proporcional, pero vamos a dejar que el partido mayoritario pueda repartirse de esa bolsa. Y si bien a los partidos políticos de oposición pues les estaban ampliando el pastel a repartir, se opusieron a que el partido mayoritario entrara al reparto de la bolsa de los 200 diputados de representación proporcional y votaron en contra. Y ellos fueron los que pusieron el calificativo de contrarreforma electoral a esa reforma de Bartlett, que sacó con los votos del PRI, y ojo, con una reforma legal sin tocar la Constitución. Por eso en la Constitución sigue que son 2 elecciones y 2 votos y 2 sistemas separados. Por lo que hace a la elección de diputados de representación proporcional por un lado y de mayoría relativa por otra, como lo vimos ayer. Votan en contra de la sobrerepresentación, le llaman sobrerepresentación, le llaman contrarreforma política. Los partidos no pudieron impedir que a nivel legal el PRI impusiera el principio de sobrerepresentación, pero al menos le pusieron un tope. Está muy mal, pero ok, no lo puedo evitar. Pero vamos a ponerle un tope. No se sobrerepresentes en más de un 8%. O sea, no puedes tener un 8% por arriba del porcentaje de tu votación. Aquí también se sembró un huevo de la serpiente, que lo vimos con toda claridad en el 2018. Morena
se sobrerepresenta como partido mayoritario con el 8%, pero lleva escondidos y por separado a sus compadres, el PT y el Verde, que van con él en la elección presidencial, pero no van con él en la elección de diputados y senadores, de manera tal de que sobre la sobrerepresentación de Morena se sobrerepresenten aún más con los diputados del PT y del Verde, creando una sobrerepresentación violatoria de todas las leyes habidas y por haber, incluida la ley de la gravedad. ¿Cuáles son las consecuencias de la contrarreforma de Bartlett? Bueno, Bartlett hizo un quiebre histórico, un quiebre político del sentido, del principio y del acuerdo político que fijó las reglas de la LOPE. La proporcionalidad, la civilidad, el respeto y la confianza mutua. Todo eso se perdió. La contrarreforma de 1986 de Bartlett cambió el paradigma de la apertura democrática a la cerrazón, de la proporcionalidad electoral a la sobrerepresentación, del respeto y la confianza en el otro a la gandalle y a la desconfianza, de la equidad a la inequidad. Esa contrarreforma desató desconfianzas y tensiones políticas, traicionó los acuerdos y las formas civilizadas de procesar los acuerdos, pero también los desacuerdos y las diferencias. Provocó conductas agresivas, en gran parte entendibles. Dio carta de naturalización a conductas tramposas, socarronas, soberbias, pendencieras. De ahí nació el sí, sí y qué, y lo vuelvo a hacer y qué. A mí no me vengan con que la ley es la ley. Sembró la desconfianza legislativa. Miren ustedes, en 76 se hace una reforma constitucional y luego se plasma y se lleva al nivel legal. Pero en 86, sin tocar la Constitución, se viola y se cambia con una reforma legal. Algo muy común en este sexenio, por cierto. Pues bien, en las siguientes reformas, cuando se sientan a pactar una reforma constitucional, dicen las oposiciones y con toda razón, oye, PRI, pero yo no sé si cuando tengamos que legislar a nivel legal vas a cumplir tu palabra que ahorita estás comprometiendo a nivel constitucional. Entonces, de una vez vamos a subir toda la Constitución. Y entonces tenemos un artículo 41 constitucional que tiene normas a nivel constitucional, legal, reglamentario, de acuerdo y hasta de memorándum. Por eso lo sembraron las argucias, las mentiras, el río revuelto, el agandalle de la contrarreforma del 86. Y esto hoy resulta muy importante, porque la política y la democracia requieren de reglas, pero antes de ellas y por sobre ellas requieren de actitudes, de ética, de respeto, de rectitud. Los jugadores desleales que se guarecen bajo las reglas de la democracia para destruirla son hoy virales. Los romanos decían que la esposa del César no nada más tiene que ser sino parecer. Ahora nosotros tendríamos que decir que la esposa del César no solo tiene que parecer, sino ser. Finalmente, la contrarreforma de Bartlett del 86 no podía terminar más que en la crisis política y electoral del 88, empezando por la corriente democrática al interior del PRI, que no fue producto, como dicen, de la insensibilidad de los tecnócratas, sino que tuvo mucho que ver el autoritarismo y la marrullería de políticos profesionales. Porque no es lo mismo el trato de Reyes Heroles, que era un hombre difícil y muy duro, al de Manuel Bartlett Díaz. Pero también esa contrarreforma no podía terminar más que con la caída del sistema. Que permítanme aclararles que no fue una estrategia de gran inteligencia y de gran calado para robarse la elección a través del manejo de los resultados en una computadora, porque a final de cuentas estaban las actas que se tenían que computar y contar el miércoles siguiente conforme lo marcaba la ley
en los cómputos distritales. No, fue producto de la estulticia y de la ineptitud de una burocracia de funcionarios sobrados y soberbios que hicieron un lado a los que sí sabían y que hicieron un sistema que nunca fue un sistema y que tampoco funcionó. Tenían unas cuantas computadoras conectadas a un servidor que recibían datos telefónicamente, pero que ni siquiera eso pudieron hacer y las apagaron. Hay una tesis doctoral de Marta Naya donde toca el tema y se la recomiendo, es muy clara. ¿Y qué fue lo que sucedió? Bueno, que Bartlett, cuando vio que dijeron que se había caído el sistema, dijo, pues sí, sí se cayó. Y pues qué bueno que se caiga y ahí déjenlo tirado, porque así voy a ensuciar la elección de Salinas, la presidencia de Miguel de la Madrid y la presidencia de Salinas. Y eso les pasa por no haberme hecho a mí candidato. Quiero concluir finalmente diciendo que gran parte de la crisis política y de políticos que tenemos hoy deviene de estos quiebres que nos derivaron de una senda que habíamos iniciado hacia la civilidad, hacia la democracia, hacia la apertura, hacia la proporcionalidad, y que nos llevaron por otro camino y que terminaron por incubar el huevo de la serpiente. Y que es quizás por ello que Manuel Bartlett Díaz esté hoy donde está. Espero que esta cápsula haya sido de tu interés y de ser así, te invito a suscribirte a este canal para seguir compartiendo los análisis sobre nuestra realidad y crisis política.